Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido. Nuestra comunidad se llama Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Nos reunimos para hacer la liturgia de la palabra de Dios, el Evangelio y las lecturas correspondientes a hoy, viernes 15 de noviembre del 2024. Nos acompaña en la sala Rosita, nuestra hermana del grupo de oración de Castilla. Nos acompañan los hermanos del grupo de oración de Castilla y otros hermanos de la comunidad. Me parece bonito que vayamos haciendo parte de esta comunidad virtual. Entonces quiero contarles a los hermanos que de pronto nos ven indiferido que si a las 8 de la mañana ustedes se quieren unir con nosotros a través de Zoom, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Entonces, estamos a su disposición para que ustedes también puedan participar. Casi siempre la participación la hacemos muy cortica, eh, dando una idea concreta de lo que hemos entendido o recibido. Y le dejamos a la hermanita o al hermanito que esté a cargo de la liturgia el hecho de profundizar todos los temas. Bueno, sean todos muy bienvenidos los que están en la sala, bienvenidos también todos los que nos van a ver después. Un saludo muy especial para todos, para todos. Dios les bendiga por su fidelidad, por su perseverancia. Pedirles el grandísimo favor que nos ayuden a divulgar, a compartir, a replicar este video en las distintas redes, en los distintos grupos y que sean pues de una bendición grande para ustedes. Rosita, muy buenos días nuevamente, el Señor la bendiga. La invito para que comencemos con oración. Muy buenos días y Dios nos bendice grandemente. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a entender su palabra, lo que nos quiere decir hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Papito Dios, por el día de hoy. Muy buenos días. Papito Dios, te doy gracias por todas pues nuestra vida, por cada día que nos regala. También, Papito Dios, te doy gracias por estar aquí todos los días de poder perseverar, de poder escuchar tu palabra, Señor, eso que nos nutre, Señor, cada día y nos ayuda para sostenernos a diario. Papito Dios, te entrego los hermanitos, Señor, que van a proclamar las lecturas, más nosotros con tu Espíritu Santo, Señor, envíanoslo, Señor, para que nosotros podamos entender, escuchar sobre todo y en poder entender sus palabras, Señor, lo que quiere que nosotros digamos, porque sin ti, Señor, no somos ni lo podemos hacer, Señor, con nuestras fuerzas, con nuestra voluntad, no somos capaces, pero sí con tu Espíritu, Señor, para que tú seas el que nosotros nos abajemos y tú seas el que hable, el que diga lo que nosotros, lo que tú quieres que nosotros proclamemos y que todos podamos escuchar y entender para una salvación de las vidas, de esas almas, Señor, que es lo que más tenemos que trabajar. Entonces, con tu ayuda, Señor, lo vamos a hacer. Amén. Escuchemos. De la segunda carta del apóstol San Juan. Señora elegida, me alegré mucho al enterarme de que tus hijos caminan en la verdad, según el mandamiento que el Padre nos dio. Ahora tengo algo que pedirte, Señora, y no es que os escriba un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y en esto consiste el amor, en que caminemos según sus mandamientos. Y este es su mandamiento, según oísteis desde el principio, para que caminéis según él. Pues han salido en el mundo muchos embusteros que no reconocen que Jesucristo vino en carne. El que diga eso es el embustero y el anticristo. Estad en guardia para que no perdáis vuestro trabajo y recibáis el pleno salario. Todo el que se propasa y no se mantiene en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Quien permanece en la doctrina, éste posee al Padre y al Hijo.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Haz bien a tu siervo, viviré y cumpliré tus palabras. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Amén. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como sucedió en los días de Noé, así serán también los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se revele el Hijo del Hombre. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa, no bajes a recogerlas. Igualmente, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acordados de la mujer de Lot. El que pretenda guardar su vida, la perderá, y el que la pierda, la recobrará. Os digo que aquella noche estarán dos juntos, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas y una se la llevarán y la otra la dejarán. Ellos le preguntaron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tomarnos unos segunditos para que el Señor actúe en nosotros y podamos discernir la palabra de Él y podamos compartir. ¿Quién quiere empezar?
Celina, Rosita. Adelante, mi Celi. Gracias, Rosita. Y muy buenos días para todos los hermanitos. Buenos días, comunidad. Buenos días, Pues mi hoy Celi. encuentro en las lecturas textos tan difíciles, digo yo, para entender, en los cuales nos hace una reflexión San Lucas a través de las palabras del Señor. ¿En dónde está puesta nuestra fe? ¿Cómo nosotros llevamos esa fe y de qué manera transmitimos ese amor y ese mandamiento del que nos está hablando en la primera lectura para nosotros poder guiar a una comunidad? Aquí me da como la sensación como si nos estuviera hablando del final de los tiempos. Aquellos cuando el Señor nos dice que preservemos de tal manera su palabra, que la llevemos, que proclamemos, que sea la verdad y la fe ante todo lo que el Señor nos ha enseñado. Pero hay de nosotros cuando no sepamos llevar y transmitir ese mensaje. Y a través de la primera lectura nos está diciendo también San Juan, nos está recordando ese mandamiento que el Señor nos dio, porque Él dice, Él no ha venido a crear nada nuevo ni a proponer nada nuevo. Por el contrario, tengamos ese cuidado, porque nos está diciendo acá que van a venir muchos en el nombre del Señor y que son falsos profetas, que son aquellos que van a persuadir al mundo con nuevas enseñanzas donde ponen de presente, como se dice, al hombre. Y estamos viviendo esos tiempos porque el mundo está tan cambiante que cada vez que salen situaciones tan difíciles, nos ponen, como se dice, a temblar en la fe. Pero aquí están, y eso depende de nosotros. Esos sentamientos, por llamarlo de alguna manera, cuando nosotros lo hemos formado en nuestro hogar, en nuestra fe, en nuestra familia, en nuestra verdadera sociedad, esa creencia de tener a un Dios firme es el que nos va a dar la fuerza para sostenernos, poder discernir de aquellos falsos profetas que habrán de invadir a nuestra fe. Tengamos ese cuidado. Y aquí nos está invitando el salmista. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Y yo añadiría también, dichoso cuando nosotros creemos y profesamos nuestra verdadera fe, cuando nosotros nos comprometemos con la palabra del Señor a cumplir sus mandamientos, a saberlos llevar, saberlos transmitir y ante todo, saberlos abrazar, compartir y vivirlos. Amén. Gracias, Rosita. Gracias, mi Celi. ¿Quién más? Buenos días. Buenos días, Nancita. Adelante. Bueno, ante la pregunta de eh, a Jesús de que cuándo va a suceder lo que ha de pasar, a mí me invita el Señor, bueno, más que ante la pregunta, la respuesta. A mí me invita el Señor a estar más atenta a Él, a su voz, a pensar también, a pensar. Dice, la respuesta de Él es allá donde está el cadáver están los buitres. Piense, o sea, me dice Nancy, piense. No pretendan que todo se le den así masticadito o que todo se lo estén diciendo los demás. El Señor a todos nos habla, a todos nos dice, a todos nos da señales, el Señor nos muestra signos y nosotros como que a veces se nos gasta la vida en comer, trabajar, hacer, trabajar, conseguir diariamente nuestro pan de cada día, trabajar, volver y comer, volver y dormir, volver y descansar. Se nos gasta la vida en añadiduras, en tantas actividades humanas humanas que no nos permite como que discernir o entender esos signos, todo esa voz, todo ese lenguaje tan bonito, no nos permite degustarnos, como dicen ustedes, ese desayuno, ese alimento, como ese alimento que el Señor nos da, degustárnoslo, pensar, discernir, el Señor nos dio entendimiento, razón,
entender los signos de los tiempos y entender que la vida no debe ser solo como animalitos, trabajar, comer, comer, trabajar, para comer, para el techo, para todo esto. No, el Señor nos dice, la vida es más allá. El fin de ustedes no es estar en ese día a día agitado, independientemente de, aquí yo no estoy hablando de modo pecado, aunque incluye el pecado, pero no estoy hablando de modo pecado, no es estar ahí, sino es más trabajar para el reino, buscar el reino de Dios y lo más es añadidura. Y nosotros nos pegamos más es de la añadidura y nos preocupamos y nos desgastamos en eso y no en las cosas del Señor. Miramos mucho atrás, como le pasó a la mujer de lo por mirar para atrás. A veces nos queremos es devolver a ese pasado y caemos en cosas de ese pasado y no, el Señor nos está diciendo otra cosa. Qué bueno que aquí dice, por ejemplo, que si dos están en la azotea, que solo se llevarán a uno. Qué bueno yo, por ejemplo, ser una de esas que se lleve y tomar de la mano al otro por la gracia del Señor y que el Señor nos termine llevando. Y si yo puedo ser instrumento, mensajero para que esa otra persona también gane conmigo reino de los cielos, ese yo creo que es el verdadero propósito porque la salvación el Señor la quiere para todos. Y entonces voy a llegar a esa dicha de la que me habla el Salmo, dichoso, dichosos en la ley del Señor, dichosos el que guarda los preceptos y busca de todo corazón, dichoso, dichoso en esa ley, pero en esa ley de la que me habla San Pablo en esa primera lectura, perdón, San Pablo, no San Juan, en esa primera lectura, donde me dice y nos recuerda que no es un mandamiento que le impone, que el principal mandamiento es el amor, esa es la verdadera ley, es el cimiento, la base de todas las otras leyes. No creerle solamente, no creer en el Señor y que existe y estar cumplimiento, sino que todo lo que haga, piense, incluso esas añadiduras en las que trabajo, porque tengo que trabajar, que sean fundamentadas en el principio y en la ley del Señor y de todo corazón. Ama y haz lo que quieras, dice San Agustín, pero fundamentada en ese verdadero amor. El resto no es añadidura, el resto es añadidura, que es importante, pero que esa añadidura sea inspirada y que me la dé el mismo Señor. Que lo primero sea trabajar para el reino del cielo, no solo para mí, sino también para mis hermanos. Muchísimas gracias. Gracias, Nancita. ¿Y quién más? Buenos días, Claudia Jiménez. Claudia, adelante. Buenos Gracias días. para todos. A mí que en la primera lectura nos habla del amor y del amor que debemos tener hacia los demás, que nos amemos unos a otros, no importa la raza ni la condición, que si tiene o que si no tiene, así como Cristo nos amó y nos ama, no importa lo que somos o lo que hayamos hecho, Él siempre está dispuesto a darnos su amor, Él siempre está dispuesto a perdonarnos, siempre a recibirnos en su seno. También nos dice que tengamos mucho cuidado con aquellos que quieren apagar nuestra fe. A veces en ocasiones a uno le pasa, digamos, que uno se encuentra a alguien, algún vecino, y uno dice, ay, entonces me dice, ¿para dónde va? Entonces yo allí al oratorio, celebración a Dios, entonces, ay, usted va allá, que no sé qué, pero es que uno encuentra a Dios en cualquier parte, que no sé qué, pues sí. Entonces a veces las personas realmente hablan desde su ignorancia y no saben que realmente ahí está Cristo. O que si uno de pronto le gusta ir a misa a veces cuando entre semana, entonces ya le llaman a uno que uno es el santurrón, que se la pasa en la iglesia, o que estamos aquí en la casa y que pues a uno le gusta, pues a mí particularmente me gusta pues escuchar música de alabanza, de oración, entonces uno siente que uno está a todo momento en oración con nuestro Señor, entonces de la misma familia, pues vienen también las críticas, venga, pero está que a todo momento anda con eso, que entonces en ocasiones sí,
si tratan como que de hacernos de perder esa fe y uno a veces dice, ay, ¿será que uno está actuando mal o uno qué está haciendo? Pero no, uno otra vez vuelve y habla con Dios y uno dice, no, es que eso no es así, ese es el derecho. Entonces, la invitación es a que nunca decaigamos, nunca decaigamos, que a cualquiera que duda, siempre que busquemos, o cualquier duda que tengamos, siempre busquemos a una persona cercana de la iglesia, a una persona que sepa de todas estas cuestiones de la fe, para que nos ayude a discernir y a quitar nuestras dudas. Entonces, pues esa es mi compartir. Gracias. Gracias, Claudia. ¿Quién más? Graciela, Rosita, gracias. Ante Graciela. Bueno, hoy el mensaje que nos deja en la palabra, lo que Dios nos quiere invitar es que en la primera lectura dice Lucas, ¿cierto? En la primera lectura dice Pablo, Juan, qué pena. Juan dice que sigamos nosotros ese mensaje que nos quiere dejar, que es la fe, ¿cierto? Y nuestro Señor también nos dice que nos comprometamos, que sigamos en esa fe, que no nos dejemos involucrar en personas que a veces aparecen invitándonos a otros sitios, ¿cierto? A mostrándonos otras cosas, criticando siempre la religión en que estamos. Entonces, dice que no nos dejemos creer de personas embusteras son personas que están viviendo otra vida, digamos, lejos de que es la palabra, lo que es la fe. Siempre caminar en la verdad, siempre caminar con esa alegría, verdad y el amor, que son tres puntos que Él siempre nos ha querido y Él siempre quiere que nosotros seamos felices, pero siempre en el caminar, en la fe, discernir bien la palabra, que la rebusquemos, que no nos quedemos en solamente leer el Santo Evangelio y quedarnos ahí, no, investigar más al fondo siempre estar ahí en la presencia de Él. La vida de fe es algo como tan personal que nosotros llevamos dentro de nosotros. La verdad de Dios es lo que nosotros llevemos, la fuerza en que nosotros lo manejemos, ¿cierto? No ir a manejar cosas de mentiras, ser deshonestos. Él siempre nos ha invitado a ser claros en lo que nosotros queremos y para eso pues también necesitamos discernir, buscar siempre lo que Dios quiere con ese amor y con esa alegría que Él siempre nos manda ese mensaje, a ese amor que Él siempre nos invita. Y en el Santo Evangelio es, nos recomienda tanto, ¿cierto? Que no nos regresemos, que estemos siempre em, guiándonos, llevando este camino que nosotros ya iniciamos, que ya conocemos, que gracias a nuestro Señor nos llamó o me llamó a este caminar y que no demos vuelta atrás, siempre vayamos adelante, que no miremos hacia atrás, sino vayamos y ayudemos a otras personas a seguir adelante, que vayamos juntos, que tratemos de dejar lo de atrás, atrás, ¿cierto? Y seguir su palabra, su mensaje, lo que Él siempre nos ha querido decir y que nunca vamos a estar solos porque Él siempre está ahí hasta el fin de nuestras vidas. Ese es el mensaje que yo entiendo y lo que Él nos quiere decir. Por eso siempre debemos estar en la palabra y con el amor de Dios. Creo y confío, creo y espero, y para ti, Señor, nada es imposible. Amén. Amén. Gracias. ¿Quién más? No hay nadie. Yo, Rosita. Adelante, Amparito. Muy buenos días para todos. De Buenos verdad, oí la palabra
a pesar de que sea dura, porque es dura, porque cuando nos corrigen, es duro para uno. Y por eso Él habla a través de su palabra, es cada corrección, pero lo hace con amor. Entonces, Él nos dice que Él se alegra de ver a sus hijos caminar en la verdad. Por eso cuando dicen que alguien se convierte, el Señor hace una fiesta en el cielo. Y ahí no lo confirma la palabra, de que Él se alegra, Él está feliz de que tú y yo estemos caminando en la verdad, viviendo su evangelio, su palabra, porque es que allí está Dios, ahí, por eso dice que Él vino en carne, vino y caminó con los apóstoles, pero pues en totalidad Él no se fue porque Él resucitó y está en nosotros, y es la gracia del Espíritu Santo que hace que nosotros verdaderamente escuchemos su palabra y la coloquemos en práctica, no la dejemos escondida, sino que la colocamos en práctica y la damos a conocer, porque pues realmente Él no quiere que nos salvemos solos, quiere que nosotros demos a conocer esa verdad a todo el mundo, al que la quiera recibir y que se quiera salvar, quiera seguirlo. Entonces debemos seguir trabajando. El Señor nos invita. Él está feliz, claro, pero en ningún momento debemos volver atrás, como lo acabó de decir mi hermanita, sino seguir adelante trabajando por nuestra salvación y por la de los demás, nuestra familia, afuera, a donde el Señor nos coloque, nosotros debemos seguir siendo esa luz y sal de la tierra, que es el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros, seguir dando a conocer al Padre y al Hijo, que es uno solo, el Espíritu Santo, las tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero que quiere que nosotros nos salvemos, que nos poseamos, que esa palabra se encarne en nosotros y podamos hacerla viva. Amén. Gracias, Rosita. Gracias, Amparito. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere compartirnos lo que le puso el Señor en su corazón? Bueno, si no, voy a compartir lo que el Señor me puso y si alguien lo desea hacer, bien pueda. Yo voy a empezar por el Evangelio, que veamos que el Señor nos está haciendo como una llamada de alerta, digo yo, porque el Señor nos pone a comparación con Noé, Lot y pues me imagino todas las generaciones atrás, y hasta la de hoy hacemos lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Comer, como decía Nancita, comer, beber, comprar, vender, sembrar, construir, pero el Señor nos está mostrando acá que todo eso es pasajero, eso no sirve, eso se queda y hasta muchas veces si pasa mucho tiempo, por ejemplo, si construyen una casa y queda sola, pues eso a lo último se cae porque eso solo ahí, eso termina en el piso, no es que va a durar toda la vida. Y esa alerta que el Señor nos está llamando es de eso, de que trabajemos más por ese llamado al perdón, a la reconciliación, al no escandalizar como como decía Norman esta semana, de decir, ay, pero es que uno muchas veces se escucha y eso lo digo porque a mí me ha pasado que me cuentan algo y digo, ay, pero sí, ay, Dios mío, y tal cosa, pero es de no hacer sentir a la otra persona mal o algo así, de que trabajemos por otras situaciones que es más la fe, el amor, que es lo que el Señor más está diciendo acá, pues para mí, ¿no? Y agradecerle a Dios todo, porque diario nosotros, yo no creo que muchos de nosotros ni siquiera somos capaces de decirle gracias, Señor. Yo pues trato de hacerlo, pero hay veces, no digo que siempre, porque hay veces se me olvida,
pero sí de agradecer todo lo que el Señor me da día a día, porque no es de un ratico, no es para unas horas, porque el Señor le da a uno para mucho, pero nosotros somos muy desagradecidos ante el Señor. Y eso me lleva a la primera lectura y veo yo que esa señora, como dice, ahora tengo algo que pedirle, señora. Esa señora, pienso, me cala como en eso, las madres. Esas madres que son cabezas de familia, tienen sus hijos porque es el don que el Señor nos dio de procrear los hijos, de que nazcan, pero Él también nos pone una tarea. ¿A qué? A no solamente tener el hijo, no, ya, y mire a ver cómo crió a ese hijo, no. El Señor nos está diciendo ahorita, esos principios, dice, que tenemos porque no son principios de que el Señor nos va a poner ahorita un mandamiento nuevo o que son cosas nuevas y que no las podemos cumplir, no. Eso viene desde por allá, desde los profetas de Noé, de todo eso, porque son el amor y todo lo que el Señor trae ante su palabra, esa alegría, esa verdad, ese amor. Pero lo que el Señor quiere es que nosotras transmitamos a esos hijitos chiquitos, a esos que nacen y esos son los futuros hombres de las naciones, de todo. Pero si no le enseñamos a ellos eso, a reconocer que tenemos un Jesucristo vivo, que Él vino y en carne propia y que está vivo enfrente a nosotros, pues ellos que pues van a criarse sin nada en su corazón, solamente en lo del mundo, en que, ay, sí, voy a estudiar, voy a trabajar y voy a hacer, pero eso no es lo importante. Lo importante es saber que trabajen por ese permanecer con el Señor, en esa doctrina, en que está el Padre y el Hijo, en leer la palabra del Señor, que la tenemos en todo lado, porque antes era solo la Biblia física, pero ahorita está en el Internet, tenemos todas las iglesias que nos alcanzan a todos. Claro que uno se pone a mirar que en esas veredas la verdad es muy, muy duro, pero nosotros ¿qué hacemos? La tenemos a la vueltica de la cuadra y ni siquiera miramos eso. Tenemos los grupos de oración que también podemos ir a formarnos. Tenemos el Evangelio diario, que ahora ya no solamente en la iglesia, sino lo tenemos en todo, virtual, en todas las redes, en todas partes, ahí y tampoco. Hasta ahorita ahí ya leen, son audios y menos por ahí. Y yo digo, uy, Dios mío, y uno muchas veces es carencia de que uno enseñe eso. Entonces tenemos esa tarea y fuertísima, mucho tarea, pero hay que hacerlo y con los que tenemos, como decía la hermanita ahora, los que tenemos empezar por nuestros nietos, porque ya los hijos de uno crecieron, pero tenemos sobrinos, nietos, todo eso, y eso es los que toca trabajar con ellos para poder que ellos también después sean la segunda generación y puedan enseñar lo mismo. Porque el Señor, como dice, nos dice en el Salmo, dichoso el que camina en la ley del Señor. Sí, pues uno se siente más tranquilo, tiene uno más tolerancia, tiene uno más amor, al menos para enseñar. Así no tenga paciencia, pero si está con el Señor, pues va a tener esa tranquilidad en su corazón. Y como dice, lo busco de todo corazón, lo buscamos de verdad, de todo corazón, como dice, te busco de todo corazón, pero entonces el Señor sí sabe si lo buscamos de verdad, de todo corazón, si hacemos las cosas de verdad para con el amor del Señor, que es lo que nos manda a enseñar, todo eso, o lo estamos haciendo solo por hacer. Entonces el Señor nos invita a que trabajemos en eso porque son muchas las tareas y que nos, así como dice Norma, no nos salvamos uno solo, sino en racimo. Entonces tenemos muchos alrededor, así de todo lo que nos vamos a encontrar diario, a los que nos estamos, porque nosotros no estamos solos. Así uno esté solo que diga, ay, yo no estoy, yo no tengo pareja, yo no tengo no sé qué, pero la realidad es que no estamos solos. Tenemos muchos alrededor, nuestros familias, empezando los más cercanos, y fuera de eso los que uno se encuentra a diario afuera, de la puerta para afuera. Entonces, tenemos que trabajar para esa salvación de todas esas almitas y de todo ese amor del Señor tan grande que nos da y no nos damos cuenta. Amén. Normitan, por favor.
Gracias, Rosita. Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Amén. Esta semana la liturgia la comenzamos hablando de dos viudas. La primera, en cuanto a Elías, que ya no tenía nada que comer, sino un poquito de harina y un poquito de aceite. Elías le manda a hacerle una torta y ella dice pues que le parece el colmo eso porque es lo único que le queda y se va a echar a morir. Sin embargo, Elías le dice, fundamentado en la palabra, que le haga la torta porque no va a faltar ni la harina ni el aceite. Y terminaba ese texto diciendo que efectivamente por mucho tiempo la harina no faltó ni el aceite faltó. Y en el Evangelio se nos hablaba de una viuda muy pobre que dio 2 dracmas en la ofrenda y que era absolutamente todo lo que tenía. Ya no le quedaba un centavo más. Y hablábamos dos cositas desde el principio de la semana. Y uno, el amor que estas mujeres tenían que tener para desprenderse de lo que tenían. Y dos, que ese amor es con miras a la vida eterna, a la resurrección. O sea, no es amar por amar, no es dar por dar solamente, no es hacer por hacer, no es servir por servir. Tampoco es hacerlo con un interés materialista. Tal vez sí es con un interés espiritual, pero es un acto de amor a Dios, un acto de amor a la vida eterna, a la propia salvación y un acto de amor a la salvación de los demás. Y de eso hemos estado hablando prácticamente toda la semana. Tomemos el Evangelio. Bueno, sucedió que en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban los hombres. Y estamos viviendo exactamente la misma situación. Pareciera que el mundo hoy no piensa en su salvación, no piensa en la vida eterna. Andamos tal vez distraídos o andamos embotados o andamos consumidos o andamos sumergidos en un mercantilismo, en un consumismo, pues que no nos lleva a ninguna parte. No nos lleva, de pronto nos llevará a tener lo inmediato, ¿no? A tener la casa, a tener el carro, a tener el pan de cada día. O sea, sabemos que no es que sean cosas inútiles, no, pero son cosas materiales y que aunque es bueno tenerlo, yo siempre recuerden ustedes que yo siempre utilizo Mateo 23, en donde digo que es bueno lo uno, pero sin dejar de hacer lo otro. Entonces no quiere decir que todo eso por lo que trabajemos en este mundo sea malo, no, no es malo. Pero así como trabajamos, no solo por el pan de hoy, sino también por el pan de mañana, pues no trabajemos solamente por nuestro bienestar espiritual de hoy, sino también por nuestro bienestar espiritual de mañana. Y entonces, pues el Evangelio nos dice que así sucederá. Aquel día, bueno, y de esa manera Jesús vino cuando ellos menos lo esperaban, de repente. Jesús llegó de repente y llegó de la manera que nadie se esperaba, aunque sí estaba anunciado, sí había sido claramente profetizado. En el Antiguo Testamento decía en dónde iba a nacer Jesús. Dice que iba a nacer de una mujer virgen. Dice que iba a ser descendiente de la tribu de David. Da muchos signos, da muchas características. Eso me hace pensar o me hace recordar cuando en mi juventud participábamos o practicábamos en algo que se llamaba carreras de observación. Carreras de observación. Y entonces nos íbamos para un parque y en ese parque daban la partida, se armaban creo que algunos equipos y cada equipo tenía que encontrar algunas pistas, tenía que observar bien, analizar bien, porque cada pista lo conducía a la otra pista. Y así eran, no sé, 5, 6, 10 pistas y el que terminara primero pues se ganaba un premio. Pues en la época de Jesús, el pueblo de Israel estaba en una carrera de observación que no observó.
que no analizó. Las escrituras le daban pautas, pero nunca se dejó guiar de ellas. Estaban demasiado embotados en el cumplimiento de la ley y en su vida cultural, en ofrecer sacrificios. Estaban demasiados en hacer una religión a su manera y a su medida, a su gusto, y se habían olvidado de lo que Dios les decía, de las guías que Dios les daba. Mis hermanos, el mundo hoy está tal cual, está igualititico. Y yo diría que está peor, porque al menos el pueblo de Israel esperaba al Mesías y lo sigue esperando. Hoy en día nadie está esperando a Jesús. Es más, pareciera un tabú en nuestra iglesia hablar de la segunda venida de Jesucristo. Pareciera tabú. Pareciera que, miren, ese tema es como tan delicado, ese tema es como tan sombrío, ese tema es como tan difícil. Mejor no lo toquemos. No hablemos de la segunda venida de nuestro Señor. No hablemos de la salvación y la vida eterna. No hablemos del cielo, del infierno. Decía Celina que a ella le parecía que los textos le estaban hablando del final de los tiempos. Sí, sí, en realidad está hablando de las postrimerías. Hay un detalle que a nosotros no nos han contado bien, no nos han explicado bien, ¿sí? Y es que la historia de la salvación, mírenme en un momentico, la historia de la salvación, desde su principio hasta su final, está como dividida en 7 partecitas, en 7 pedacitos, como una tortica o un pan que nosotros cogiéramos y lo partiéramos en 7 pedacitos. Y eso es porque Dios es Dios de orden, ¿no? No se nos olvide eso. Dios es un Dios de orden. El primer pedacito, la creación. El segundo pedacito, la historia del pueblo de Israel. El tercer pedacito, Jesucristo, Dios encarnado. El cuarto pedacito, el tiempo de gracia. Ese es en el que estamos en este momento. El quinto pedacito, la gran tribulación. El sexto pedacito, el milenio de Cristo. Y el séptimo y último pedacito, cielos nuevos y tierra nueva. Cuando nosotros aprendemos eso, nos damos cuenta que si estamos en la cuarta etapa, en la etapa del tiempo de gracia, pues así como todas las demás han tenido un principio y un final, de la misma manera, el tiempo de gracia tuvo un principio en Pentecostés y va a tener un final. A eso es lo que se le conoce como final de los tiempos, pero todavía no se ha acabado. Todavía falta el quinto, el sexto y el séptimo pedacito. Estamos al final de los tiempos de la cuarta etapa de la historia de la salvación. Y la palabra de Dios nos orienta y nos dice cómo va a hacer eso. Igual que le dio pistas al pueblo de Israel para la venida de nuestro Señor Jesucristo, también ahora la palabra de Dios nos ilumina, nos ilustra, nos guía, nos orienta para que aprendamos a leer los signos de los tiempos, para que aprendamos a interpretar lo que la Sagrada Escritura nos dice. Ahora, en los tiempos difíciles, en los tiempos de crisis, en los tiempos más urgentes, ¿qué trata de hacer el ser humano? Salvarse. Es normal. O sea, aquí no vamos a pretender condenar, juzgar o victimizar al que trata de salvarse. El problema es que trate de salvarse solo. El problema es que trate de salvarse por sus propios medios. Ya se nos dio un Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Hechos capítulo 4, verso 12, Juan 3, 16, Juan 14, 6, Santiago 1, 6. Bueno, hay muchos textos en los que podemos encontrar que solamente tenemos un Salvador llamado Jesucristo. Entonces, muchas veces el problema es que el ser humano se quiere salvar solo y coge las cosas materiales, coge todo esto para salvarse, para resguardarse.
se siente seguro teniendo una casa, un carro, una cuenta bancaria. Y el Señor dice, tontos, necios, así no es. Pero de todas maneras va a llegar un momento muy, muy crítico, muy difícil, digámoslo así. Y es pues cuando Jesús aparezca en el cielo. De eso nos habla Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante. Y dice la palabra ahí que se rasgará el cielo y que el Señor Jesús aparecerá en las nubes. Y seremos llevados. Primero los que ya murieron y que hayan muerto creyendo en Jesucristo serán llevados al cielo. En cuerpo no, en alma, en espíritu serán llevados al cielo. Y San Pablo dice, y luego seremos llevados nosotros. Entonces está hablando de algo que en nuestra iglesia católica casi nunca se habla, pero que sí se habla en las iglesias cristianas como el arrebatamiento. Yo no lo llamo de esa manera. Yo pienso que así como la Santísima Virgen María fue adsunta al cielo, también nosotros seremos adsuntos al cielo. No por nuestra santidad, no porque lo merezcamos, por misericordia y por amor de Dios, por gracia de Dios. Entonces, el Evangelio nos está hablando exactamente de ese momento, concretamente de ese momento. Y dice que en ese instante, cuando suceda eso, el que pretenda guardar su vida la perderá. ¿Y cómo la pretende guardar? Afianzándose o agarrándose de las cosas materiales. Les voy a dar dos ejemplos rapiditos. El primero, por ahí en internet hay un video, en YouTube, si no estoy mal, hay un video de una escuela, creo que es japonesa o algo así, porque en Japón tiembla mucho. Entonces están todos los niños en el salón y ¡prum! Comienza el temblor. Y todos los niños salen corriendo, tal vez la profesora también, excepto uno. Uno de ellos, o bueno, dos más bien, porque uno de ellos se acuerda que su compañerito que tiene una piernita partida, tal vez la tiene enyesada y no puede salir corriendo. ¿Y qué hace este muchacho? Va y se echa a su espalda a su compañero y ahí sí sale corriendo. Es honesto, ¿por qué no decirlo? Es honesto y está bien tratar de salvar su vida, pero está mejor tratar de salvarse usted y salvar a otros. Cuentan por ahí que en la situación que está viviendo Valencia, España, había alguien que en medio de las dificultades de la inundación comenzó a ayudar a sacar personas de entre los carros y iba y traía a una persona, iba y traía a la otra, iba y traía a la otra. Y parece que ayudó a salvar a varias hasta que no regresó más. Se cuenta entre los desaparecidos que hay. Esa persona, diríamos o podrían decir algunos, no se salvó. Sí, no se salvó para esta vida. Se murió, murió ahogada, murió sirviendo, murió en su ley, pero salvó a muchos, ayudó a salvar a otros. Miren, mis hermanos, es que la idea no es pretender vivir en esta vida 1000 años o eternamente. Esa no es la idea. La idea no es encontrar el elixir de la eterna juventud para seguir viviendo en este mundo eternamente. Esa no es la idea. La idea es poder vivir eternamente en el cielo. Esa es la idea. Salvarnos. Entonces, el que pretenda guardar su vida la perderá, pero el que la pierda, pienso yo, salvándose a sí mismo y buscando salvar a otros, la recobrará. Os digo que aquella noche estarán dos juntos. Uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. ¿Ve? Está hablando de un momento en el que alguien será llevado al cielo y el otro se quedará. ¿Y por qué? Porque a lo mejor uno de los dos estaba buscando a Dios de todo corazón, estaba sirviendo, estaba haciendo lo que el Señor, lo que Dios esperaba de él, y el otro no. Estarán, bueno, estarán dos durmiendo juntos, a uno se los llevarán y al otro y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron, ¿dónde, Señor? Fíjense ustedes que nosotros casi siempre cambiamos la pregunta para cuándo, no dónde, sino cuándo.
¿Cuándo va a pasar esto, Señor? Dinos el día y dinos la hora para nosotros estar preparados. Y yo les preguntaría a ustedes, supongamos que a nosotros nos dijeran este domingo, es este domingo, hablando de cuándo, es este domingo. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Ustedes qué harían? Si les dijeran que es este domingo en que el Señor Jesús se va a manifestar en el cielo para llevarnos o dejarnos y que comience la siguiente etapa de la historia de la salvación, la gran tribulación, ¿usted qué haría? Tal vez cada uno podría responder de una manera diferente a esa pregunta. Tal vez cada uno podría. Alguien diría, yo corro para misa. El otro diría, no, yo me pongo a hacer el rosario. El otro diría, no, yo me quedo aquí en la casa y sello las ventanas y los techos y me resguardo. Yo no sé. Pero es que ante la presencia de Dios, ¿quién se puede esconder? Ante la presencia de Dios, ¿quién se puede resguardar? ¿Quién se puede ocultar? ¿Debajo de qué piedra nos vamos a meter para que el Señor no nos vea? Tanto miedo le tenemos a Dios, tan sucia tenemos la conciencia que pensamos que si Dios se aparece en el cielo, lo único que nos queda es llenarnos de pena, de vergüenza y de miseria. Tan mal estamos, tan alejados de Dios estamos, tan pecadores somos, o tan ignorantes somos que no hemos aprendido que Dios es un Dios de amor y de misericordia, que quiere la salvación de todos, que busca y espera la salvación de todos nosotros. Pero no dice cuándo, no dice cuándo. Ayer nos decía el Señor, el reino de Dios ya está entre ustedes. Es que ya está con nosotros el Señor. Ya está aquí el Señor. Ya está aquí. Más bien la pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde vamos a estar? Es una pregunta de locación, locativa. ¿Dónde vamos a estar? ¿Y saben dónde debemos de estar? Debemos estar donde el Señor nos necesite. Debemos estar donde el Señor necesita que estemos. Debemos de estar donde el Señor espera que estemos. Sirviendo, trabajando, evangelizando, amando a los demás, entregando nuestra vida por ellos. No es cuándo, no es cuándo, es dónde. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Ahora, en unión con el tema que les estaba compartiendo del Evangelio, tomemos la primera lectura. Señora elegida, está hablando de la iglesia, le está hablando a la iglesia. Me alegré mucho al enterarme de que tus hijos caminan en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Jesucristo. No se les olvide, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si no estoy mal, en el capítulo 17 de San Juan dice, ¿y cuál es la verdad? Que te amen a ti, que te conozcan a ti, Dios Padre Todopoderoso. Juan 17:3, si no estoy mal. ¿En qué consiste la verdad? En que te conozcan a ti, Dios Padre Todopoderoso. Caminan en la verdad. ¿Cuál es la verdad en este caso? La verdad no es que seamos demasiado religiosos. La verdad no es que seamos santurrones. La verdad es que estemos entregando nuestra vida para los demás, según el mandamiento de que el Padre nos dio. Ahora tengo algo que pedirte, señora, y no es que os escriba un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dios quiere que seamos una iglesia fraterna, un pueblo fraterno, que nos amemos unos a otros. Es decir, que no busquemos solamente nuestra propia salvación o nuestra única, sola e individual salvación, sino la salvación de los demás. Que por amor también tratemos de llevar a los demás a tomar conciencia de que hay un cielo y una vida eterna que nos están esperando. Y este es su mandamiento, según oísteis desde el principio, para que caminéis según él. Pues han salido en el mundo muchos embusteros que no reconocen que Jesucristo vino en la carne. Aquí hay algo muy importante, mis hermanos. En el mundo se está construyendo una única religión.
el universalismo. No estamos hablando de catolicidad. Estamos hablando de universalismo, una sola religión universal. En aras del amor supuestamente. Pero ¿de qué sirve que nos amemos aquí humana y terrenalmente y ya quitemos las diferencias con otras religiones, con musulmanes, con hindúes, con judíos? Si esa convivencia pacífica en nosotros nos lleva a la condenación, nos lleva a renunciar a Jesucristo. ¿Qué es más importante? Surge la pregunta aquí, ¿qué es más importante? ¿Que estemos en paz con todas las religiones del mundo por un supuesto amor fraterno? ¿O que busquemos nuestra salvación eterna y la salvación de ellos también por Jesucristo nuestro Señor? ¿Qué es más eterno? ¿Qué es más perenne? Una supuesta convivencia pacífica entre religiones aquí en el mundo. Entonces callémonos, no prediquemos a Jesucristo porque eso ofende a los demás. No digamos que solamente hay salvación en Cristo porque eso ofende a los otros. Entonces, para no tener peleas y tener un mundo fraterno y un mundo unido y un mundo reconciliado, callémonos y no prediquemos, no anunciemos la verdad. Pues mis hermanos, hacia allá vamos, hacia allá nos quieren llevar. Una religión universal en la que nos hagamos pasito, especialmente nosotros seamos amordazados y callados y no se nos deje anunciar a Jesucristo el Señor. Pues han salido en el mundo muchos embusteros que no reconocen que Jesucristo vino en la carne. El que diga eso es un embustero y el anticristo. Aquí nos está dando una característica del anticristo. El anticristo nos va a decir, cállense, no prediquen a Jesucristo, prediquen la reconciliación universal solamente, prediquen la paz del mundo, del planeta Tierra, prediquen que no debe haber diferencias entre religiones, prediquen que no deben de haber fronteras y que no deben de haber muros que nos separen, que nos dividan. Mis hermanos, yo les voy a ser a ustedes honesto y sincero. Si a mí me ponen a escoger entre una religión universal con una falsa paz, una falsa armonía, una falsa reconciliación y un falso unitarismo, yo prefiero quedarme con Jesucristo mi Señor, que me salva, que salva a mi familia, que salva a mi comunidad y que salva a mi iglesia. Así eso le suene altisonante a los oídos de algunos falsos profetas y embusteros. Estad en guardia para que no perdáis vuestro trabajo y recibáis el pleno salario. Todo el que se sobrepasa, miren eso, todo el que se sobrepasa y no se mantiene en la doctrina de Cristo, de Jesucristo, no posee a Dios. Es que nos podemos sobrepasar, es que podemos terminar creyéndonos ser más misericordiosos que Dios y amar más que Dios. Todo el que se sobrepasa y no se mantiene en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Quien permanece en la doctrina, este posee al Padre y al Hijo. Por consiguiente, se salvará. Dichoso el que camina en la ley del Señor, pero no es en la ley, no. Dichoso el que camina en lo que Dios manda. ¿Y qué es lo que manda? Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Este es mi Hijo amado, háganle caso, obedézcanlo. Este es mi Hijo amado, honrenlo, ámenlo, adórenlo. Esa es la ley del Señor. Si usted se queda con el Salmo tal como está en el Antiguo Testamento, perdemos el año. No es el que camina en los mandatos, en el decálogo, en las 613 leyes. Es el que camina en la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que te conozcan a ti, Dios Todopoderoso.
Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Yo diría al revés. Dichoso el que siguiendo la ley del Señor, por gracia de Dios, camina con vida intachable. Dichoso el que guardando sus preceptos, guardando a Jesucristo en su corazón, le busca de todo corazón. Dichoso, ahí dice, te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos, que no nos desviemos de Jesucristo, de la mirada en Jesucristo. Hebreos 12:2 dice, pongamos nuestra mirada en Jesucristo, pues de Él procede nuestra fe. Mi corazón escondido, perdón, en mi corazón escondo tus consignas a Jesucristo, lo recibo, lo acepto. Así no pecaré contra ti. Es que el pecado del ser humano no es no obedecer la Biblia. El pecado del ser humano no es no saberse los mandamientos. Ese no es el pecado. El pecado del ser humano es haberle dado la espalda a Dios. Haberle dado la espalda a Jesucristo. Haz bien a tu siervo, viviré y cumpliré tus palabras. Haz bienes, sálvame, Señor. Sálvame y tendré vida eterna. Entonces, pongámoslo también al revés. Y cumpliré tu voluntad, Señor, tu palabra. Guardaré a Jesucristo. Lo viviré y lo predicaré. Y entonces tendré vida eterna. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu ley, de tu voluntad, de tu palabra, de tus promesas. Veré tu gloria, Señor. Y la gloria de Dios solamente se puede ver por medio de Jesucristo. Mis hermanos, que no permitamos que nos roben nuestra verdadera fe, que no permitamos que nos desvíen, que nos tuerzan, y que tampoco nuestros deseos puramente humanos y nuestros afanes humanos nos desvíen del verdadero propósito, que es alcanzar el cielo. Dios les bendiga. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias la posibilidad de encontrarnos una vez más todos los días acá, Señor, escuchar tu palabra, esa para que la podamos poner en práctica, ese desayuno tan rico que nos diste hoy del amor, la alegría, la verdad y el agradecimiento, Señor, que cada día lo pongamos en, en práctica con nuestros compañeros, hermanos, todos los que nos encontremos a diario. Y también con la ayuda de Mamita María, para que ella también nos ayude, porque ella siempre, como ella es fiel y todo, ha estado siempre ahí al lado de su hijo, y que nos ayude a nosotros también. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para que con el Espíritu Santo me ayude siempre a perseverar ese amor tan lindo que siento por ti, mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para que se despierte en nosotros ese anhelo, ese celo por la salvación de las almas y le creamos al Señor. Tomemos riesgos por la evangelización, por el mensaje, por el Señor. Amén. Para que con la ayuda del Espíritu Santo no nos apartemos de esa mirada, de ese tesoro, de esa luz que brille, que es nuestro Señor Jesucristo, que no hay nadie ni nada más en el mundo que es la salvación, que es nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invitación esta tarde al Santo Rosario a las 3 de la tarde. Los que puedan conectarse, en participar, bien lo pueden hacer. Hay peticiones diferentes que lo pueden compartir o las necesidades que tengan también para orar por esas necesidades. También invitación a los grupos presenciales, están de lunes a sábado en diferentes partes de la ciudad, para que quede más fácil todos los que quieran ir y participar, para que ese crecimiento, ese conocimiento de Papito Dios, eso es lo que hacemos en esos grupos y alabarlo, bendecirlo, que es el Señor lo que nos manda. También
tenemos para invitación de todos los hermanitos que puedan hacer las ofrendas, porque pues para las misiones, para compartir de todos los días hay que pagar todo esto, entonces puede así sea pequeña, grande la ofrenda, el Señor se lo recompensa en el Nequi de Milena Bermúdez, 301-551-2161. Bien, lo pueden hacer ahí. Y nuevamente mañana a las 8 de la mañana para encontrarnos con ese rico desayuno, ese postre que nos da el Señor para el diario vivir. Y muchas gracias a todos y un bendecido día para hoy. Un abracito, gracias.